Bien, pues como ya vieron en el video, mi nombre es Juan Carlos León. Por favor, moderador, de ahora en adelante tú admites a los participantes que quieran ingresar. Eh, Como les dije hace un momento, el propósito de esta charla es coadyuvar y asesorar de manera adecuada, transparente y completamente objetiva a todos los afectados. Sabemos que hay muchísimos afectados, ¿sí? Voy a dar datos específicos, tanto de la Fiscalía como de otras fuentes de información, eh, pero se calcula que hay más o menos unos 40, 50 mil clientes, todos han sido afectados, obviamente algunos con más cantidad de dinero y otros incluso no han recibido nunca nada. Pues es posible que hayan entrado en octubre o noviembre nuevos clientes y pues estos ya no recibieron ninguna aportación. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Pero sí quiero destacar que esta charla es para asesorarlos, ¿sí? Darles a conocer a qué nos enfrentamos. Entonces, como ya saben, pues, ¿qué está pasando? Esto es un fraude, tenemos que presentar una demanda o una denuncia, cuáles son las diferencias, qué puedo esperar de cada una de ellas, es decir, en cuanto a tiempos, obviamente costos también, se puede ganar o no se puede ganar, y qué pasa con la recuperación, sobre todo, que es lo que a muchos a todos les importa. ¿Y cuáles son los tiempos? ¿Sí? Todo eso lo vamos a ver con gran detalle durante esta presentación. ¿Sí? Por lo pronto quiero adelantar un poquito los avances más relevantes de la Fiscalía de Jalisco. Como muchos saben, la semana pasada la Fiscalía de Jalisco hizo una rueda de prensa, realizó una rueda de prensa informando a algunos de los afectados que estuvieron ahí presentes sobre los datos más relevantes. Hizo algunos comentarios también, que también yo quiero hacer mis comentarios respecto a estas opiniones que tiene la Fiscalía. Hasta la semana pasada, hasta el 19 de enero, un día después, bueno, al menos esto es cuando yo me enteré de esta rueda de prensa de la Fiscalía, un día después del comunicado de IOX, había 304 carpetas con una afectación estimada en 199 millones de pesos. Se habían inmovilizado, bueno, se habían detectado 8 inmuebles a nombre de Carlos Lazo, o así lo comunicó la Fiscalía, eh, probablemente a nombre de Carlos Lazo y quizás de algunas de las empresas que él preside. Y se habían cateado 2 inmuebles de estos 8, inmovilizado 5 cuentas bancarias, de las cuales, según comenta la Fiscalía, y eso es correcto, la Comisión Nacional tendría que evaluar, indagar qué hay en esas cuentas y cómo se estuvieron movilizando esas cuentas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hasta la semana pasada había. Todavía esta semana hubo algunas otras datos, notas informativas de algunos medios de comunicación, en donde pues hablan de un fraude, hablan del desfalco, hablan incluso por ahí hay una nota que recientemente me enteré de que Carlos Lazo ya había interpuesto una denuncia en el estado de Chihuahua en contra de ciertas personas por el delito de fraude. Esto es algo muy, muy nuevo, esto es algo que yo no tenía conocimiento. Está, al parecer, una nota informativa. Y dentro de los comentarios que hace la Fiscalía en esa rueda de prensa, fueron, perdón, los arreglos, comenta la Fiscalía, los arreglos deben ser dentro de la Fiscalía, dentro de las instalaciones de la Fiscalía. Voy a ir comentando cada uno de estos puntos. Sí, por supuesto que los arreglos deben de ser dentro de la Fiscalía, no solamente por dentro de las instalaciones de la Fiscalía, sino que obviamente cuando ustedes interponen una denuncia, pues la única forma de que el imputado, en este caso Carlos Lazo o la gente que esté involucrada, puedan llegar a un convenio o un arreglo, o sea, a través de una reparación del daño, esto puede ser de diferentes medios que la ley dispone, pues tiene que ser evidentemente dentro de la carpeta de investigación, o en su caso, si se presenta en el caso de las demandas en materia mercantil, pues tendría que ser a través de un convenio judicial, por supuesto, ¿sí? Entonces,
Efectivamente, o sea, yo tengo serias dudas de que en este momento tanto Jox como Carlos Lazo pues, pretendan llegar a arreglos por fuera, ¿sí? Todo esto va a tener que ser ya directamente a través de los medios legales. Esto es definitivo. La Fiscalía invita a denunciar. En un momento más también voy a platicar sobre este tema porque es muy relevante. Se habla de denuncias y y la denuncia, bueno, pues, pues en este caso sería el de fraude, ¿no? Denunciar el delito de fraude. Sin embargo, tenemos nuestros comentarios al respecto que veremos en un momento más. Y la Fiscalía habla de las estrategias de Carlos Lazo. De estas estrategias, pues sí, efectivamente el hecho de haber comunicado a la opinión pública, como lo hizo en su comunicado del día 18 de enero, que había sufrido un desfalco por ciertos ejecutivos o ciertas personas, incluso mencionaba asesores, etcétera, gente involucrada. Y el hecho de decir que este desfalco lo había venido sufriendo por algún tiempo pero que habían estado pagando a personas con problemas de salud, esto es una estrategia. Esto es una estrategia para efectivamente desvirtuar el delito de fraude. Y ahorita vamos a ver por qué. Según la Fiscalía de Jalisco, decía, no existen carpetas abiertas por los supuestos hechos delictivos que dice Jox haber sufrido en su comunicado del 18. Pero como lo mencioné, parece que el día de ayer, bueno, yo el día de ayer lo recibí, el día de hoy en la mañana, me comunicaban que al parecer el día 17 de enero hubo una denuncia por parte de Carlos Lazo en el estado de Chihuahua. Entonces, bueno, este es un dato bastante relevante que tienen que tener en cuenta, ¿no? Se menciona por parte de la Fiscalía que, no, bueno, según su dicho, no tiene sentido contratar abogados. Yo difiero de este comentario. ¿Y por qué? La Fiscalía, recordemos que de acuerdo a la ley, al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía no es nuestro abogado particular. La Fiscalía tiene que actuar con objetividad e iniciar sus carpetas de investigación con total objetividad, con probidad, obviamente, etcétera, y otra serie de cuestiones, y con imparcialidad. Y esto significa que no es o no está de nuestra parte, simplemente toma por buena la denuncia, tiene que abrir un proceso, abrir una carpeta de investigación, investigar si hay hechos, si los hechos que se denuncian como actos delictivos, pues efectivamente se materializaron y quiénes son los afectados o si las personas que los denuncian son afectados. Pero esto no quiere decir que ustedes no deban, incluso la propia Constitución lo establece, en el artículo 20 de la Constitución, nos dice que los derechos de la víctima o el ofendido, pues son, no, entre otras muchas, son tener una defensa adecuada, un abogado que lo asesore. Yo sí considero que es importante porque me ha tocado ver en muchos casos en donde la fiscalía, pues, vamos, no integra bien las carpetas. Esto no es pretendo eh, menospreciar el trabajo de la fiscalía. Yo, de hecho, he participado en muchos asuntos de carácter de capacitación y sé que tienen muchísima carga de trabajo. Yo mismo fui miembro del Poder Judicial de la Federación y las cargas de trabajo realmente son abrumadoras. Sin embargo, es entendible que la Fiscalía prefiera operar como piensa que debería de hacerlo, sin que tenga un asesor jurídico detrás de ellos diciéndoles qué deben hacer o si integraron mal una carpeta o que si un medio de prueba está mal clasificado o se levantaron los medios de prueba de manera inadecuada y entonces se viole la cadena de custodia, una serie de tecnicismos que por supuesto si ustedes no son abogados, pues sería imposible que lo supieran. Entonces, para mí tiene todo el sentido del mundo contratar un abogado, porque además también la defensa va a tener abogado, es su derecho también, y en esa defensa ellos podrían desvirtuar con pruebas de descargo todo lo que venga en la carpeta de investigación si es que está mal integrada o no se presentó la denuncia correcta o por el delito correcto o la imputación que hace la fiscalía pues no es la correcta. Entonces,
sí es indispensable que haya que contratar abogados, al menos como defensores. En este caso, en materia penal, pues no es hasta ese momento un litigante, porque la defensa, o vamos, el juicio lo preside la fiscalía y como coadyuvante el abogado defensor. Se menciona que se pueden interponer denuncias en la Fiscalía del Estado de donde resida cada afectado. Esto es parcialmente cierto. Sin embargo, esto supone también ya un problema mayúsculo en el sentido de que, pues bueno, ustedes van y presentan, por ejemplo, en la Fiscalía de, no sé, de Monterrey o de la Ciudad de México, pues no va a haber tantas denuncias como las habría en Jalisco, porque ahí se cometió el delito, y entonces lo que tendría que suceder es que le tendrían que solicitar a la Fiscalía que integre lo más que pueda la carpeta y la remita a la Fiscalía de Jalisco, que es donde estará radicado todo el expediente en contra de Carlos Lazo y de los ejecutivos. Entonces, pues ustedes no se enterarían de los avances porque la Fiscalía de la Ciudad de México, en este ejemplo, de Nuevo León, pues no puede hacer indagatorias mayores que las que podría hacer Jalisco, que es donde se cometió el delito, porque no es su jurisdicción. Entonces esto supone una logística tremenda para las fiscalías, que ya de por sí tienen una carga de trabajo, y muchas veces sabemos que las fiscalías de por sí en su jurisdicción no hacen las cosas de la manera más diligente, pues mucho menos en un estado donde tendrían que solicitar permisos. Hay una serie de protocolos para esto. Esto podría ser tremendo y además perjudicial para todas las personas que inicien sus carpetas fuera del estado de Jalisco. Entonces yo recomiendo que sí se haga en la Fiscalía de Jalisco. Y por último, mencionó que los asesores pueden estar tranquilos, pues también son víctimas. Y en sí bien es cierto que son también víctimas, porque sabemos que Jokes, para poderlos hacer asesores, tenían que ser clientes, y en ese sentido también son víctimas. Lo cierto es que, bueno, la Fiscalía siempre, lo han hecho muchas veces, cambia el curso de la investigación. Yo nada más les diría, no es que se tengan que preocupar, pero sí deberían estar atentos al curso de las investigaciones. No es que ya están libres y no va a pasar nada, porque puede ser una estrategia incluso del propio imputado, que es Carlos Lazo, pedir una reconfiguración del delito a otra modalidad, y entonces pueda implicar a más personas, o que por esa reconfiguración del delito la propia Fiscalía redireccione su investigación hacia otras personas. Entonces, la Fiscalía, bueno, no nos confiemos mucho de lo que dice, ¿no? También he visto otros casos en donde simplemente le llama a una persona o la cita para comparecer, para que rinda su declaración, y dice, no te preocupes, es nada más para tener tu declaración aquí pendiente. Y cuando en el curso de la investigación, simplemente dice, pero ¿qué crees? Ahora eres imputado. Eso lo hemos visto muchas veces, entonces debemos de estar atentos nada más a ese punto. Bien, Bien. Dicho esto, y pasamos ahora a la parte que les interesa, el delito de fraude lo configura el Código Penal Federal, y de hecho lo configuran los códigos penales de todo el país, de los distintos estados de la República, cuando a través del engaño o el aprovechamiento del error en que la víctima se encuentra, el victimario o el imputado obtiene un lucro indebido o que es ilícito. ¿Sí? Entonces, esto lo pueden encontrar en los códigos, insisto, en el Código Penal Federal y en el Código Penal de Jalisco, que es donde se lleva a cabo el delito. Y aquí lo importante es que se tenga que probar el engaño, o el aprovechamiento del error de ustedes. Entonces, por eso mencionábamos las estrategias hace un momento de Carlos Lazo. ¿Por qué? Vamos a ver, por parte del engaño, cuando Carlos Lazo dice, a ver, yo les estuve pagando, no sé, si estuvieron 6 meses invirtiendo en Jokes y les estuvieron pagando mes a mes, ya no se configura esta parte del engaño. O si estuvieron 1 año o 3 meses o lo que fuera. Las personas que sí podrían, por el delito de fraude, y recordemos este punto importante, está el fraude genérico que es el que habla la Fiscalía, ¿sí? Pero hay el fraude específico, y en ese sentido
hay muchas otras modalidades de fraude específico. Entonces, las únicas personas que en el fraude genérico se podría configurar el delito, pues son aquellas que entraron, por ejemplo, en noviembre, ¿sí? O en diciembre, porque ellas entraron, pusieron su dinero y ya no recibieron ni un solo pago. A esas personas sí podría, en un momento dado, configurárseles el delito, o sea, bueno, podrían alegar el delito de fraude en su contra, ¿no? Y el aprovechamiento del error, y este es uno de los puntos por el que considero que es difícil en etapas tempranas de la investigación que se hable de que es fraude, esto ya es definitivo, sin que yo lo descarte, porque hay un contrato mercantil y ha sucedido en todos los casos en los que hemos estado involucrados. Yo tengo ya una larga trayectoria y sí lo hemos visto muchísimas veces. Cuando intentamos presentar una denuncia por fraude, por falta de pago en algún préstamo de tipo pagarés, o cuando hay una especie de contrato de mutuo, etcétera, la fiscalía, al hacer sus indagatorias y mandar llamar a declarar al imputado, y le dice, es que firmamos un contrato, al descubrir que hay un contrato, la fiscalía en automático muchas veces desecha la denuncia y la archiva. ¿Por qué? Porque dice, entonces tendrás que agotar todo el procedimiento mercantil, obtener una sentencia favorable, firme, y entonces ante el impago sí podríamos buscar el delito de fraude, pero inicialmente, si tú no has agotado ese medio de prueba, perdón, ese procedimiento, no se configuraría en este momento. Por eso, en la cuestión del delito de fraude genérico, yo lo veo complicado, pero hay otras maneras, hay otras modalidades que las voy a tocar en esta sesión. ¿Sí? Bueno, en esta parte me quiero saltar a, decía la fiscalía, los invitamos a denunciar. Y es bien importante que se tenga en cuenta que el delito de fraude es un delito que se persigue por querella. Y esto, aunque parece una minucia, es muy importante porque recordemos que Carlos Lazo se va a defender. Es muy probable que se defienda. Y si tiene por lo menos hasta la semana pasada 200 millones de pesos a su disposición, o no sabemos cuánto más, si le invierte un 10% de eso para defenderse, pues desde luego que va a tener abogados que estén atentos a las minucias, y por las minucias y por los tecnicismos es donde se salen muchas veces con la suya este tipo de personas o en este tipo de casos. La querella, el Código Penal establece que el delito de fraude se persigue por querella. Si ustedes presentan una denuncia, entonces está mal encaminada la acusación o la imputación, no se sustenta de forma adecuada porque no hay una acción por parte de la persona que dice ser afectada para querellarse en contra específicamente de la persona que le causó una afectación en su patrimonio. Entonces, es importante utilizar de manera correcta los tecnicismos, aunque parezcan poco importantes o poco relevantes. Por ahí vamos empezando que la fiscalía, al decir no necesitan abogados, presenten su denuncia y listo, pues si la fiscalía no las integra de manera adecuada o les asesora y correctamente dice presenten su denuncia, pues esto podría ser una causal para que se desestime la causa penal o no se judicialice la carpeta de investigación, y entonces ya no habría manera de recuperar esa parte. Entonces esto sí es importante y sí es un dato relevante. Por el otro lado tenemos la demanda, que la demanda implica una acción civil o mercantil, que en este caso sería mercantil, por el contrato de comisión mercantil que se firma con Jox. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos, utilizando el término correcto, es una querella, que es yo le pido a la fiscalía que inicie una carpeta de investigación en contra de esta persona o estas personas por la afectación que yo sufrí en estos hechos. La denuncia es genérica, la denuncia la puede presentar cualquier persona, sea o no sea afectada, simplemente que tenga conocimiento de un delito. Y la querella no, la querella es que usted sufre un delito o una afectación por la posible comisión de un delito de esa persona o de estas personas. Es muy diferente. Y la demanda, pues, es en materia mercantil, y ahí sí tendríamos que llevar el juicio mercantil.
Esto que estoy diciendo incluso es un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que dice que para que proceda, en tratándose del fraude, para que proceda el delito, es necesario la presentación de la querella de la parte ofendida. ¿Sí? Y ahí dice artículo 399 bis, ¿sí? Y me dirán, bueno, pero el 399 bis del Código Penal de la Ciudad de México, pues la Ciudad de México o del Distrito Federal, antes del Distrito Federal, ya no existe, pero sin embargo, aquí tenemos el delito de fraude, como pueden ver, en el Código Penal Federal, que está aquí arriba, ¿sí? Con su última reforma del 17 de enero del 2024, y lo que tenemos es que en el 399 bis de este Código Penal que está vigente, aquí déjenme mover que tengo, aquí está, aquí tenemos el 399 bis que dice que los delitos de este título, que son los delitos patrimoniales, se perseguirán por querella de parte ofendida. ¿Sí? Entonces, no es cualquier cosa, parece una minucia, pero es muy relevante y hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y esto es parte de la asesoría que pretendemos darles para que no caigan en sorpresas y después les digan, yo te cobro X cantidad de dinero, yo te presento tu denuncia y es culpa del Ministerio Público, no mi responsabilidad. Hay que tener cuidado. Ese es el fraude este, colateral del que les menciono. Se puede presentar la demanda o la querella, en este caso ya hablamos de que es querella, eh, eh, la demanda o la querella o ambas. Pues la verdad es que las dos se pueden presentar, incluso la estrategia marca que en este momento sería, yo era de la idea de que el delito de fraude, presentar una denuncia genérica o la querella específica por el delito de fraude genérico no era muy conveniente porque eventualmente, si bien la fiscalía tiene la facultad de decidir si judicializa la carpeta o no y la presenta ante un juez de control, aunque la fiscalía tenga la buena voluntad de hacerlo y lo haga, si el juez de control determina que no hay elementos suficientes, va a desestimar la carpeta. Y entonces, o puede decir que sí también y luego presentarse en la defensa, es decir, Carlos Lazo, un juicio de amparo y decir, no se sustenta de la carpeta de investigación, se desprende que no se sustenta la acusación o la imputación por el delito de fraude. Yo no engañé a nadie, y hay un contrato mercantil. Y de todas maneras, un juez federal, que sería en un juicio de amparo, ordenaría al juez de control que desestime la causa penal. Y otra vez nos encontramos en las mismas. Entonces, por eso se tiene que hacer bien desde el principio. Sin embargo, en este momento la denuncia sí es bueno, la querella, perdón, por el fraude, sí creo que es un elemento importante, creo que es una herramienta importante porque se está dando con mucha fuerza y puede forzar a que la parte señalada como responsable, pues tratemos de obligarla a conciliar y a que tengamos el curso de una reparación del daño, un juicio abreviado, por ejemplo, etcétera. Medidas de conciliación para poder, digamos, de manera rápida. El detalle es que hay que presentarlo de manera correcta, porque pensando un poquito como dice el argot, pensando como el abogado del diablo, jugando al abogado del diablo, si yo fuera el abogado de la defensa y yo veo que 304 carpetas en la fiscalía están presentadas por denuncia de fraude genérico, yo le diría a mi cliente, si fuera el caso, pues no te preocupes, ¿no? O sea, las vamos a desestimar y no hay nada de qué preocuparse. En cambio, si la denuncia está bien hecha, está bien sustentada por el delito correcto y por el medio de acción procesal correspondiente, entonces ya hay más problemas para desestimarla y entonces sí es mejor acercarnos a tratar de conciliar y hacer una reparación de los daños de todos los afectados. Entonces, sí hay una diferencia. Esto es muy, muy importante. No lo tomen a la ligera, porque es peor una mala defensa que no hacer nada, ¿sí? Porque además se gasta dinero y eso es parte del propósito de esta charla. Voy a regresarme para explicar, entonces, ¿cuál sería la forma correcta de presentar
no denuncia, es querella por el delito de fraude. Bueno, como les dije, la Fiscalía y en todos los medios se ha establecido el delito de fraude genérico, porque todo el mundo cree, pues me dejó de pagar, hay un delito, me defraudó. Y eso es fraude genérico. Pero el fraude establece diferentes modalidades y hay el fraude específico en su modalidad, y aquí se los voy a poner, en su modalidad de estafa piramidal. Esto es una tesis aislada de tribunales colegiados y sin embargo, aunque no es vinculante en todo el país, ya es un criterio de un tribunal colegiado, que es en quien la Suprema Corte delega sus facultades para determinar los asuntos que se resuelvan, que deba resolverlos la Suprema Corte y lo delega en tribunales colegiados. Entonces, cuando ya hay un tribunal colegiado diciendo, oye, bueno, hay formas en las que la Fiscalía debe sustentar la acusación por el delito específico en su modalidad de estafa piramidal, entonces ya debemos estar atentos y esta es una forma de hacerlo. ¿Sí? Yo no quiero ahondar mucho en esto porque esta es una de las estrategias más fuertes que nosotros hemos determinado, pero obviamente por razones de seguridad yo quisiera, y digo de seguridad para no afectar la estrategia, esto se los dejo nada más hasta este punto, pero hay mucho por donde cortar y hay muchas aristas y demasiadas vicisitudes dentro de esta otra modalidad de estafa. Entonces, pero para mí esto sería lo correcto. Entonces, pues bueno, probablemente aquí hay algunos abogados escuchando esta charla. La idea es que puedan recuperar su dinero. Entonces, si esto sirve, pues adelante, cada quien tendrá su forma de presentarlo, pero nosotros tenemos definido una forma de hacerlo y esta es una de ellas. ¿Sí? Bien, las acciones de Yox que yo comentaba hace un momento precisamente son decir, yo les estuve pagando a 400 personas, que nadie nos consta eso, hasta que la fiscalía llegó y me congeló o me inmovilizó las cuentas bancarias. Bueno, esa es parte de la estrategia para decir que no hay un fraude genérico, pero diferente es la estafa piramidal. ¿Sí? Bueno, aquí es donde entramos en un tema un poquito, no voy a ser demasiado técnico, pero sí lo quise proponer en la presentación, porque necesitan ustedes entender, por lo menos a grosso modo, a qué se están enfrentando, para que no venga alguien a sorprenderlos y decirles, bueno, pues yo te voy a cobrar el 20% o el 30% y dame un anticipo. ¿A qué se enfrentan? Y vamos a ver tanto las etapas del proceso, cuáles son los tiempos estimados que puede tener. No podemos decirles con precisión los tiempos, cada caso es muy particular, pero sí hay estimados. Y cuánto cuesta cada procedimiento en materia penal, tanto en materia penal como en materia mercantil. Entonces, bueno, la etapa, en lo que es la materia penal, tenemos principalmente tres etapas. Una etapa de investigación, que es precisamente lo que está haciendo ahorita la Fiscalía de Jalisco, que es una etapa inicial. Está integrando la carpeta y esto es correcto, debería ser en coadyuvancia con los ofendidos o las víctimas del delito y sus abogados asesores legales. Entonces, esto es la etapa de investigación en donde se integra a la carpeta todos los elementos o datos de prueba que puedan ser relevantes para poder sustentar una acusación ante un juez de control. ¿Sí? La etapa intermedia, que es donde precisamente cuando la fiscalía determina que efectivamente hay elementos suficientes, judicializa la carpeta, la manda a un juez de control y el juez de control determina si hay o no elementos y hace la imputación, o sea, la fiscalía hace la imputación para que el juez de distrito determine si lo vincula a proceso o no. Esta etapa es sumamente importante y además conlleva también un amparo si en caso de que haya una vinculación a proceso. Pero insisto, la acusación tiene que estar bien sustentada y tiene que llegar bien la carpeta. Si llega mal, con los defectos que ya he mencionado, aquí la van a saltar. O sea, me refiero a los presuntos perpetradores, ¿no?
Una vez superada esta etapa intermedia o de depuración, porque aquí también se depuran algunas de las pruebas o de los elementos, no pruebas, de los elementos o los datos o indicios de prueba que pueda haber en la carpeta para saber si algunos fueron obtenidos de manera lícita o ilícita y entonces desecharlas si no fueron obtenidas de manera lícita o en violación a procedimientos. Por eso es muy importante que haya una defensa, porque eso lo puede vigilar perfectamente un abogado que sepa de la materia penal. Y una vez depurado el procedimiento, pasamos a la etapa de juicio oral, que es propiamente el litigio, el juicio oral, y al dictado de la sentencia le sobreviene una apelación y, por supuesto, un amparo directo. ¿Sí? En la materia mercantil, pues tenemos diferentes etapas procesales que empezamos por la presentación de la demanda, el emplazamiento, y aquí me detengo un momento. El emplazamiento puede ser uno de los momentos más importantes, porque si el emplazamiento está mal hecho, entonces podemos confiar en que vamos a seguir adelante con el procedimiento, pero hay una gran cantidad de estrategias cuando un emplazamiento fue realizado de manera ilegal o mal practicado. Y entonces hay algo que se llama un recurso de nulidad de notificaciones, en donde si la notificación no se, o el emplazamiento no se realizó conforme a la ley o conforme al código, puede proceder esta nulidad de notificaciones. Y si ya llegamos hasta la parte de alegatos antes del dictado de la sentencia y procede esta nulidad de notificaciones, regresamos hasta el emplazamiento, o más bien a la contestación, porque ya se daría por notificado. Y volvemos a empezar desde la contestación de la demanda. Entonces, es bien importante y eso puede, a veces la gente se esconde, los demandados suelen esconderse y luego es muy difícil localizarlos. Entonces, eso puede tomar un tiempo y hay protocolos para llevar a cabo un emplazamiento de forma correcta y lícita, o ilícita es lo que quiero decir. Pero es importante que tomen en cuenta esta parte. Y obviamente la contestación o reconvención, considero dentro de la estrategia que no voy a tocar mucho ese tema yo ahorita, precisamente por seguridad también, pero considero que hay elementos y lo puede hacer que Jox y Carlos Lazo, si esto ya lo tenían fraguado, muy seguramente puede haber reconvención, porque hemos estudiado a detalle el contrato de prestación de servicios o de comisión mercantil que hace esta empresa y creo que hay elementos para una reconvención. No lo veo grave, pero creo que va a ser una estrategia y esto tiende a dilatar el procedimiento o el juicio mercantil. Después viene la etapa de desahogo de pruebas, los alegatos y finalmente una sentencia. Y en esa sentencia, obviamente igual que en la materia penal, viene la apelación y el amparo directo. ¿Sí? Recuerden, por favor, anoten sus preguntas. Hay un moderador que las va a estar tomando en cuenta y yo las voy a leer en un momento. Estos son los dos materias que tenemos para poder defendernos ante esta gran afectación que está haciendo la empresa. Y esto es lo que conlleva el procedimiento de cada una de ellas. Ahora, esto es en primera instancia, digámoslo así, bueno, primera y segunda instancia, y en la materia mercantil, cuando ya obtenemos la firmeza de la sentencia, porque recordemos que puede haber una apelación y luego un amparo, en fin. Cuando ya se obtiene, ya no hay un recurso más allá disponible para la parte que haya obtenido sentencia condenatoria. Ahora tenemos la ejecución de la sentencia y en la ejecución de la sentencia también puede haber un rato largo, porque ahí se pueden pelear los peritos para saber si los medios, si los bienes que fueron embargados ya en esta etapa, ya podemos hablar de embargo, porque recordemos que en el juicio mercantil, al ser un juicio ordinario en este caso, porque no hay un título ejecutivo con lo cual embargar bienes desde el emplazamiento, sino hasta el dictado de la sentencia, eso es un problema, pero así es la ley. Entonces, estos embargos no bueno, ya que se den en la etapa de sentencia, al querer ejecutarlos, se dan también muchísimas controversias respecto a, bueno, yo no estoy de acuerdo con la evaluación que hace el perito sobre esos bienes, entonces considero que valen un poquito más, y cuál es el criterio que está tomando tu perito. Y esto puede también tardar un buen rato y hay peleas entre peritos que duran meses
en la junta de peritos que le llaman para determinar cuál es el valor y que las partes estén conformes con el valor. Para salir ahora sí a remate judicial, todos han escuchado de remates judiciales. Esa parte de los remates judiciales, estamos ya en etapa de ejecución de sentencia. Y esos remates tienen que ver con una especie de subasta que se hacen, y se hacen por lo menos 3 de ley, con diferentes almonedas, que son el valor con el que sale a remate determinado inmueble. Y esto puede tardar un buen tiempo, y también hay muchas, pues le llamamos chicanas, ¿no? Para dilatar el procedimiento lo más posible, muchas veces, ¿no? Y sucede. Bien, los tiempos los vamos a ver en un momento más, pero quiero leer algunas de las preguntas que tenemos por acá. A ver, dice, ok, gracias Daisy, nos está pidiendo números. Sí, claro que sí, vamos a publicar, también un poco por seguridad, porque ya hemos tenido otros colegas, otras personas que sabemos que están viendo estos temas y ya han recibido incluso amenazas. No sabemos de quién. Bien, esta es una pregunta interesante, a ver, y es parte de lo que estábamos hablando al final. Si no tiene bienes ni Carlos Lazo ni Yox o alguna empresa de ellos, no se puede recuperar nada del dinero. Eh, Lamentablemente esto, por muy crudo que suene, es correcto, ¿sí? En materia mercantil, pues la sentencia y los efectos de la sentencia duran 10 años en el tiempo. Es decir, se puede buscar la ejecución siempre y cuando se le esté dando impulso procesal y para que no opere la caducidad de esa, o más bien la prescripción de la sentencia, ¿no? Este, eh, pero si no hay bienes, este, mm, moderador, no sé quién, por favor, ahí hay una línea, hay que ver cómo evitamos eso. Si no hay, si no hay bienes, efectivamente, eso sería muy complicado. Y en ese caso, entonces se configura el delito también de fraude, en caso de que fuera un fraude genérico y nos tuviéramos que esperar hasta esa instancia. Efectivamente, en esta parte sí, ya se configura el fraude y entonces habría que llevar la instancia penal para poder determinar la culpabilidad de esta persona, la responsabilidad, y entonces tendría que haber una reparación del daño. Si no la hay, bueno, esto entonces no habría un medio de conciliación, y por supuesto que las personas involucradas o señaladas que hayan sido condenadas en la etapa oral del juicio, hayan sido condenadas al delito, pues obviamente tendrán que pagar la cárcel, ¿sí? Entonces, sí, Francisco, esto es correcto. Y esto hay que decirlo con toda claridad, ¿sí? Nos han comentado que Jalisco no está recibiendo nada de ningún otro lado. Precisamente, es por eso que yo considero que no sé si te refieras, Daniela, a que no están recibiendo denuncias de otra parte o de otras fiscalías, este, pero bueno, definitivamente no sé si se refiere a que no están recibiendo o no lo van a recibir, no sé cuál sea la situación, pero probablemente sabemos que muchas personas fueron afectadas fuera de Jalisco y aún no han estado recibiendo denuncias de otras partes. Me imagino que es por ahí el comentario. Sí, Juan Carlos, vamos a estar publicando, de hecho vamos a tener, qué bueno que comentas esto, me pide un teléfono de contacto, un WhatsApp. A más tardar el lunes, y les o sea, la verdad es que todo esto ha sido muy, muy rápido, las cosas han ido cambiando y a un ritmo muy acelerado, todos los días hay noticias, entonces yo he querido sacar este comunicado, este video y esta información lo más pronto posible, entonces para poderlos informar y que no sufran afectaciones adicionales. Pero a más tardar el lunes vamos a tener un número de contacto para poder crear un grupo de WhatsApp y puedan estar en contacto conmigo y bueno, con nosotros, con nuestro equipo de trabajo, ¿sí? A más tardar el lunes les voy a pedir
estén atentos otra vez vamos a subir, de hecho, este video lo estamos grabando para poderlo subir y vamos a estar publicando próximamente un teléfono de contacto, claro que sí. A ver, déjenme ver si no hay más preguntas. Creo que, bueno, sí hay algunas otras. Ok, a ver. A ver, aquí este es importante. Dice, al parecer ya no están rechazando en la Fiscalía de Guadalajara si tu INE no es el del Estado de Jalisco, lo están mandando a su entidad. Muchas gracias. Correcto. Eh, no tiene nada que ver con el INE, más bien tiene más, o sea, el INE es una forma que se tiene para determinar si tu lugar de residencia es de ahí. Sin embargo, sabemos que mucha gente tiene su INE con un domicilio y realmente se acaba de mudar y no ha hecho su cambio no ha dado su aviso de cambio de domicilio al INE y esto no tendrían por qué rechazarlo en la Fiscalía por ese hecho. Lo que sí habría que acreditar la residencia en un momento determinado. Pero, insisto, por eso es importante que se tenga una asesoría adecuada, porque hay maneras de hacerlo, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, les puedo decir una, si su abogado tiene establecido el lugar de residencia en Jalisco, el abogado puede establecer el delito se perpetró aquí y señalo como domicilio para ir a recibir notificaciones el domicilio del despacho. Entonces, no tendría por qué rechazarlo. Voy a leer estas otras dos. Soy de Chihuahua. ¿Dónde debo de levantar la denuncia? Juan Carlos también hace la pregunta. Efectivamente, lo acabamos de decir. Esto es algo que la Fiscalía dice que lo puedes hacer en Chihuahua, parcialmente cierto, sin embargo, eso yo creo que va a tener una complejidad logística también importante. Entonces, lo mencionaba Cristian, ¿no? Parece que la Fiscalía está rechazando las denuncias cuando no viene con el INE de Jalisco. Entonces, yo considero que esto es incorrecto. Otra pregunta dice, requerimos que cada uno de los afectados, ¿qué requerimos, perdón, para que cada uno de los afectados pueda hacer una querella colectiva? Bueno, esto es un punto importante y es una de las estrategias que nosotros hemos determinado. Las acciones colectivas. Voy a tocar el punto de las acciones colectivas en un momento más, porque sí es importante y hay varias formas de hacerlo, no solamente la materia penal. Gracias por la participación, Martín. Ese es un buen comentario. Si ya presentamos la denuncia en fiscalía, aún podemos, sí la pueden enderezar, por supuesto, y lo mismo, yo considero importante que tengan una defensa, un abogado asesor que les pueda estar llevando el proceso, porque si no la fiscalía no lo va a hacer. Bien, voy a continuar con la presentación hasta que el moderador nos mande más preguntas. Bien. Ok. En un principio nosotros tenemos un esquema de trabajo que tiene que ver con la asesoría legal. Sí. Bueno, la modalidad que nosotros tenemos es precisamente de ser asesores. ¿Sí? Este es uno de los esquemas de trabajo. Lo que precisamente hace un momento alguien comentaba, oye, bueno, ¿y cómo podemos hacer si ya presentamos una denuncia? Bueno, nosotros les estamos ofreciendo esta modalidad de asesoría, ¿sí? No contenciosa, no es correcto, no es del todo correcto el término, porque pues, el asesor legal pues, debería estar presente en la carpeta de investigación, pero muchas veces esto ya tendría otro costo y otras implicaciones. Entonces, lo que nosotros les queremos ofrecer es que si ustedes no conocen de términos legales, etcétera, etcétera, nosotros podemos ser sus ojos y oídos durante todo el proceso con una enorme flexibilidad. Ciertas ventajas que tenemos, como son la de un pago muy asequible, se los voy a comentar en un momento, no se cobran honorarios por porcentajes, no se cobran cuotas adicionales. Como ventajas tenemos en esta modalidad consultas programadas por semana, tenemos presencia en reuniones o sesiones de trabajo que efectivamente se estarían
fijando ya sea por quincena o por mes, dependiendo de las actividades que haya. La vigilancia de los reportes que los clientes nos faciliten o que las autoridades nos faciliten. Y coadyuvar con la estrategia. Esto es ser el asesor, digamos, la persona de confianza de ustedes que les diga, a ver, ya tienes a tu abogado que lo está haciendo, sin embargo, consideramos que es importante esto, dile a tu abogado o se lo decimos en una sesión de trabajo en donde ustedes nos permitan estar presentes, hay que hacerlo así o hay que hacerlo de esta otra forma. Oye, ya vi la carpeta de investigación, el medio de prueba, fulanito tal está mal integrado, tienen que integrarlo de esa forma. En fin, ser asesores. Y dentro de esta modalidad, las condiciones son sin tiempos mínimos de contratación. Ustedes pueden contratar por el tiempo que consideren pertinente, cuando sea una situación muy complicada o donde haya más reportes, y después prescindir de los servicios por un tiempo. Flexibilidad en los tiempos de contratación, puede ser de un mes, mínimo de un mes, hasta 5 o 6 meses, lo que ustedes determinen. La vigilancia de los asuntos y el pago, pues es de 870 pesos, IVA incluido por ser asesores. Esto créanme que es una forma que tenemos de nuestra parte por ayudarles, porque estos precios definitivamente no los van a encontrar, pero hay mucha gente afectada que conocemos también y queremos ayudarles. Realmente esto es la intención. Bueno, ahora sí. Tiempos. Los tiempos del proceso en materia penal. Aquí es donde muchas personas lamentablemente encuentran un poquito de frustración, pero recuerden, esta sesión es para informarlos. Yo ni ahora, ni en ningún otro video, ni en ninguna otra sesión informativa, ni privada, ni pública, les voy a decir lo que creo que quieren escuchar o lo que ustedes quieren escuchar. Siempre les voy a decir la verdad y lo que es. Y en ese sentido tenemos los tiempos en materia penal. La etapa de investigación, estos tiempos son estimados, puede durar de 6 a 24 meses. ¿Sí? Hace un momento comentábamos que la Fiscalía dijo que será la Comisión Nacional Bancaria la que determine y hurguen las cuentas bancarias de Jox y de Carlos Lazo, quizás para ver cuáles fueron sus movimientos. Eso puede tomar meses. Y una vez que la Comisión Bancaria determine o termine su dictamen y le rinda un informe a la Fiscalía, entonces eso se va a integrar a la carpeta de investigación y todavía falta que la Fiscalía concluya su investigación. Entonces, y además todavía hay una etapa ampliada dentro del proceso, de la etapa intermedia, para la investigación. Entonces, esto puede ser muy prolongado. Y estos tiempos son mínimos. Además, lamentablemente, bueno, en México hay una enorme carga de trabajo y en México también hay, lamentablemente, pues, muchas vicisitudes, digámoslo así, que hacen extenuantes los procesos judiciales. Entonces, estos son estimados o aproximados en la experiencia que nosotros tenemos. La etapa intermedia puede durar hasta 8 meses, sin contar con un juicio de amparo. ¿Y por qué con un juicio de amparo? Lo comentaba yo hace un momento. Si se vincula a proceso, vamos a decir, Carlos Lazo es vinculado a proceso por un juez de control, no se va a quedar así. Lo más seguro, yo considero que lo haría, es que va a presentar un juicio de amparo para desvirtuar lo que diga el juez de control, ¿sí? Y decir, está equivocado, violó mis derechos. Y entonces un juicio de amparo de esa naturaleza puede durar por lo menos unos 4 o 5 meses mínimo, más, y a veces son mucho más alargados los tiempos. Entonces, esto, en la etapa intermedia, va a durar también un rato largo. Y después la etapa de juicio oral, que esta sí tiene tiempos más sesgados, digamos, más establecidos, pues, más puntuales, pero también puede alargarse por la suspensión de las audiencias que puede ser, que también tienen una limitante, pero puede durar hasta 12 a 24 meses, ¿no? Y depende también si hay un juicio de amparo que suspende el procedimiento y en lo que se resuelve el amparo. Entonces, esto es a grosso modo en las 3 etapas principales del proceso penal. En la apelación, una vez que haya un dictado una sentencia, puede tardar de 6 a 10 meses, dependiendo de cómo esté el tribunal de apelación o el tribunal de segunda instancia. Y en un juicio de amparo, que es un tribunal colegiado
en materia penal del Poder Judicial de la Federación, pues esto también en lo que listan y resuelven un amparo directo en contra de la sentencia de segunda instancia puede tardar de 18 a 24 meses. Esto es un proceso largo. En la materia mercantil, como les dije, tenemos todas las etapas que comentamos hace un momento. El emplazamiento, por supuesto, es uno de los talones del talón de Aquiles, incluso de muchas autoridades en materia fiscal y en otras materias. Las autoridades incluso batallan mucho con el emplazamiento o las notificaciones. ¿Sí? Y esta materia mercantil, la materia mercantil, incluyendo su etapa de apelación y el juicio de amparo directo, puede tardar 3 años o más. Esto es pensando que no hay ninguna disposición por parte de la contraparte, es decir, de Jox, Carlos Lazo y todas las personas posiblemente implicadas o demandadas en su caso, que no tengan ninguna intención de resarcir o de conciliar. ¿Sí? Esto es yéndonos a todo el proceso, all the way, como decimos. Y esto es hasta la etapa, hasta la sentencia, apelación y amparo, que puede ser 3 años o más. Quizás me estoy yendo un poco corto en los tiempos. Pero después viene la etapa de ejecución de la sentencia. Una vez que ya quedó firme la sentencia, viene la etapa de ejecución, que es la etapa que hablábamos de los remates judiciales. Y esta puede ser otro ratito más de 1 a 2 años, dependiendo de qué tanto pelee. Esta es la realidad de los tiempos. Entonces, por eso es importante, yo quería informar. Esa era realmente toda mi intención y todo el propósito de esta sesión, porque nos han hablado muchísima gente y nos han dicho, es que a mí me dice otro abogado que yo le mande toda la documentación y aquí me presenta él y que en un año ya podríamos estar recuperando y me cobra 50,000 pesos. Bueno, lo que quiera invertir cada quien para defenderse, yo no puedo decir si está bien o está mal, considerando que su contraparte, que es Jox y Carlos Lazo, es muy probable que tenga muchos millones a su disposición para hacerlo. Espero equivocarme y que Jox tenga verdadera intención de conciliar y de resarcir el daño que está haciendo, pero no podemos pensar bajo las circunstancias y bajo el comunicado que emitió la semana pasada que tenga alguna intención de esto. Yo creo que lo va a pelear. Esa es mi percepción. Entonces, pues decir que 50,000 pesos por un año, pues a lo mejor la gente puede decir, pues sí, está perfecto, o peor, oye, me están cobrando 8 o 10 mil pesos mensuales por concepto de gastos, que sería lo que más o menos podría costar un procedimiento de esta naturaleza, y me dicen que va a durar como 2 años aproximadamente. Pues miren, la realidad es que yo lo veo muy difícil. Yo creo que más bien, pregúntenle al abogado que les dijo eso, si es que así es, si está considerando que va a haber una conciliación pronta, porque de otra forma los procesos judiciales son extremadamente largos y esto no se los digo al aire. Insisto, yo estuve trabajando en el Poder Judicial de la Federación en diferentes tribunales colegiados y en diferentes juzgados de distrito y había procesos incluso mucho más largos que yo tenía que resolver. ¿Sí? Dentro de mi trabajo era eso, resolver sentencias y pasárselas al juez o al magistrado. Y como abogado litigante en la práctica privada, pues salvo que hayamos tenido algún asunto que la contraparte vio que iba a estar difícil seguirse defendiendo y que le iba a ser más costoso, entonces prefieren acercarse y hacer una conciliación. De otra forma, ningún proceso que se lleve hasta el dictado de la sentencia con todo el pleito tarda menos de 3 años. ¿Sí? Y esa es la realidad. Tomen esto muy en cuenta, porque es muy, 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 muy importante a la hora de tomar decisiones. Costos, y esta es otra parte muy delicada, que también quiero hacer hincapié. Estos costos que yo les voy a presentar en este momento no son los costos en general, no son los costos que nosotros les estamos invitando a que paguen con nosotros, no. Estos son los costos en general que puede tener un proceso penal o mercantil. Entonces, es importante que esto lo consideren así. Les estoy dando a conocer, digamos, lo que hay internamente de este lado, sentado como abogado, lo que para nosotros representa un juicio.
cuáles son los tiempos y ahora cuáles son los costos y no el cobro de honorarios, que eso es otra cosa. Solo en costos, y esto es, insisto, general, no es algo que nosotros les queramos cobrar a ustedes. Nosotros vamos a tener otro esquema que también lo vamos a discutir en un momento. Bueno, antes de eso, por ahí vi una pregunta que hicieron y veo que en el chat también están haciendo muchísimas intervenciones. A ver, tenemos, ok, ok, bien, perdón, déjenme, me está costando un poquito de trabajo. Bien, no sé si me lo permiten. A ver, dice, buenas tardes, la querella se hará por por los dos procesos, mercantil y penal. Ok, Alejandro, a ver, la querella es en materia penal. La querella no es en materia mercantil. Eso es una demanda, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy planteando, que es totalmente correcto y procedente y lo recomiendo ampliamente, es que sí presenten una querella, no una denuncia, una querella, y que al mismo tiempo inicien un juicio mercantil en contra de Yox, ¿sí? Yo no voy a definir en este momento, por seguridad y también por la seguridad de nuestros clientes, porque ya tenemos algunos clientes, cuál es nuestra estrategia particular, ¿sí? Pero yo sugeriría que presenten también la demanda, ¿correcto? Si estoy en Mazatlán, ¿puedo entrar a la demanda de grupo? Sí, claro que sí, Marcela. Definitivamente. Y de hecho, y esto me voy a adelantar, dicen que la unión hace la fuerza, y aunque suena cliché, esto es muy cierto, ¿sí? En México, a partir de, si mal no recuerdo, 2011 o 2012, por allá, se regula las acciones colectivas. Y hay varias formas en que se pueden llevar a cabo las acciones colectivas. Yo sí recomiendo que en casos como este se unan, porque su contraparte, si lo ven de manera individualizada, su contraparte es una empresa o un grupo de personas que tienen a su disposición, hemos hecho un cálculo muy somero, pues tiene a su disposición más de 2,000 millones de pesos pues en recursos. Si ellos le invierten el 5% de esos recursos, es una gran cantidad de dinero en defensa legal y en asesores legales. Entonces, si lo ven en lo individual, pues si ustedes invirtieron 1 millón, 2 millones, 10 millones de pesos, que entiendo era el máximo que se podía invertir en jobs, pues ¿cuánto le van a querer invertir a su proceso? Quizás no más de 100,000 o 200 o 300,000 pesos, 1 millón le van a invertir a su proceso para ver si se puede rescatar algo, pues están en una gran desventaja económica con respecto a su contraparte. Entonces, ¿dónde se puede compensar? En las acciones colectivas. La unión hace la fuerza. El cliché funciona. Eh, Honorarios, gastos, el tiempo es importante. Claro, Daisy, sí, vamos a pasar a la parte de los gastos. En un momento ya lo voy a decir. Ya platicamos del tiempo, que también, por supuesto, es importante. Y los honorarios, bueno, voy a dar un esquema de trabajo diferente al que ya di, que es posible que quede definitivo o quizás hay algunos ajustes, porque estamos viendo que la dimensión del caso es bastante fuerte, bastante grande y va a haber muchos más gastos de los que incluso habíamos contemplado inicialmente. Pero en un momento más lo voy a platicar. La denuncia de Carlos Lazo que según presentó en Chihuahua es falsa. Bueno, yo no lo puedo saber porque yo no la tengo en mis manos. Insisto, son notas informativas, son rumores, no lo sé. Pero en todo caso, ahora sí que ni afecta ni mucho menos. Ustedes tienen que seguir su proceso independientemente de las estrategias que él siga, pero hay que hacerlo bien, ¿sí? Entonces, si ustedes presentan una denuncia igual por fraude genérico, pues les van a desestimar la acción penal.
Estoy en Monterrey, en su momento tendría que ir a firmar a Guadalajara o lo podría hacer una carta poder. No es carta poder. Y esto es una muy buena pregunta porque eh, en la querella nos dice la ley o la legislación que pueden presentarla la persona por sí misma o su apoderado legal, pero para que sea su apoderado tiene que mediar una carta poder, perdón, un poder notarial. ¿Sí? Entonces, ese poder notarial, pues obviamente tiene que ser ante un notario, darle el poder que faculte específicamente para eso. ¿Ok? Ahora, sin que esto se los pueda yo confirmar al 100% en este momento, creo que esas son todas, sí, por el momento, sí. Eh, la fiscalía no tendría por qué rechazarlo, a menos que nos venga con alguna otra novedad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, poder notarial y su defensor, si ustedes contratan un defensor, por eso es importante, más que trascendente, que tengan una defensa, su defensor podría hacer esas vueltas. Porque yo también sé que hay gente que a lo mejor está imposibilitada por su estado de salud o por ciertas circunstancias a viajar. Entonces, pues vamos, ahí es donde se hace más evidente que es imprescindible contratar una defensa. ¿Correcto? Bien, costos. Insisto, estos son los costos generales que tiene un proceso penal, digamos, internamente. O sea, no es lo que les queremos cobrar, sino es que es lo que cuesta aproximadamente. Eh, en la etapa de investigación, dependiendo del delito y del monto de la cuantía y la afectación que se tenga, puede cobrarse desde 25,000 pesos no solo por la presentación de una denuncia o querella, sino por el seguimiento que se pueda tener de la etapa de investigación y la correcta integración de la carpeta. ¿Sí? Y esto puede incrementarse, esto es desde 25,000 pesos. ¿Y de qué dependería? Pues depende del monto de lo que se tenga que recuperar. Esto es muy claro. Y esto también y no debería a lo mejor mencionarlo, pero hay hay otros gastos no contemplados dentro de esto que muchas veces son pues, variantes que les llaman pues, dádivas, dejémoslo ahí, que todos sabemos que existen y que muchas veces se dan. Entonces, yo estoy hablando de costos flat, es decir, sin considerar esas cuestiones que no deberían existir. La etapa intermedia desde 15,000 pesos, la etapa de juicio oral desde 40,000 pesos. ¿Sí? Obviamente, si hay una apelación, pues 15,000 pesos adicionales y un juicio de amparo tendría que ser 15,000 pesos adicionales. Ojo, estos costos son cuando se está hablando de ser el abogado, el asesor jurídico, es decir, de la víctima u ofendido, el abogado de la víctima u ofendido. Obviamente, los costos cambian drásticamente cuando se es abogado de la defensa. ¿Sí? Cuando se es abogado de la defensa son otros costos, o por supuesto mucho más elevados. Entonces, el total de un procedimiento, de un proceso penal, está a partir de los 10,000 pesos. Puede ser que ciertos abogados cobren un poco menos, pero esto es una estimación muy somera, yo considero que muy barata, porque estamos hablando, por ejemplo, de 25,000 pesos por toda la etapa de investigación, así dure 6 meses o dure 8 meses. Y a veces por eso muchos abogados dicen, no calculan bien sus costos y entonces dicen, te cobré 25, oye, pero las copias costaron 5,000 pesos, ¿no? Es que tengo que sacar copias certificadas y nos está, oye, es que hay que darle a quién sabe quién. A veces suceden esas cosas, son muy comunes, yo creo que todos los han escuchado. Entonces, hay que calcular bien los costos, pero esto es es una estimación. ¿Sí? Lo mismo con las demás etapas, es básicamente lo mismo. Los costos, insisto, que son costos generales, no es lo que nosotros vamos a cobrar. O sea, no son los costos que nosotros les vamos a... Que vamos a incurrir en esos costos. Pues sí, definitivamente se van a incurrir en esos costos, pero nosotros tenemos una propuesta diferente.
Y en la materia mercantil, pues por toda la presentación de la demanda, el emplazamiento, la contestación, el desahogo de pruebas, la etapa de los alegatos finales, el dictado de la sentencia con su apelación y su amparo, tiene un costo, esto es, insisto, estimado, sin que esto sea la verdad absoluta, pero esto es un costo anual de aproximadamente 70,000 pesos. Y es solo en gastos, ¿sí? Ojo, y esto es muy, muy importante. Independientemente de la cantidad de los gastos que se devenguen por la defensa o por lo que llamamos gastos y costas judiciales, o gastos judiciales en este caso, cuando se obtiene sentencia favorable y se condena a la parte demandada al pago de gastos y costas, se refiere a estos gastos y además de los honorarios del abogado, ¿sí? Pero esto es cuando se obtiene sentencia favorable y como hace un momento leímos en la pregunta y se los dije, si hay bienes de donde echar mano y donde se puedan embargar. Que, insisto, lamentablemente ha habido muchos asuntos en donde sí, se gana el juicio, se tiene la sentencia, es firme, presentaron apelación, presentaron amparo, confirmada la sentencia, y no hay bienes, no hay dinero, no hay cuentas bancarias, está insolventado, buscamos por otros medios, dilapidó los bienes, dilapidar es esconder los bienes, y es un delito, ¿sí? Ya una vez que fue emplazado a juicio, y entonces ahora hay un delito por otro tipo de delitos, que sería el fraude en perjuicio de acreedores, en fin, otras circunstancias, y entonces hay que llevar la causa penal. ¿Sí? Y lamentablemente ha sucedido, y entonces una sentencia mercantil se puede quedar pues incobrable, porque no hay bienes de donde echar mano. Esto es una realidad. Entonces, pero bueno, en caso de que haya, pues se van a recuperar o se deben recuperar. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si ustedes en un momento dado invirtieron, no sé, vamos a ponerle 100,000 pesos y gastaron 25, 30,000 pesos en todo el procedimiento, obtienen sentencia favorable y hay bienes de donde echar manos, pues obviamente les tendrán que reponer sus 30,000 pesos en gastos y sus 100,000 pesos en recuperación. Por supuesto que más accesorios, que de los accesorios ya dependerá la estrategia legal que siga cada quien, ¿no? Pero esos accesorios, pues la ley marca ciertos, la indemnización por concepto de daños y perjuicios por parte del comisionista, que es de acuerdo al contrato que se tiene con JOX. JOX es comisionista porque hay un contrato de comisión mercantil. Y la ley establece el pago de daños y perjuicios, aunque JOX intenta, me parece que es en la cláusula décima, si mal no recuerdo, o décima primera, intenta desvincularse y dice algo así como, en el caso de que Jock se conduzca con total apego a lo que está diciendo y honradez, honorabilidad, no sé qué palabras utiliza, no será responsable de lo que suceda por causas de fuerza mayor o casos fortuitos. A ver, esto pues es un intento por desvincularse, porque a final de cuentas lo que sabemos es que Jocks hasta este momento no perdió el dinero apostando, que tampoco lo ha demostrado, que eso es un tema importante que tiene que ver con la estrategia. No ha demostrado que efectivamente se invirtiera el dinero en los sportbooks, ni ha demostrado que el dinero entró y salió a esas cuentas, ni tampoco cuánto dinero le generaban esas supuestas inversiones. Entonces, bueno, eso lo voy a dejar de tarea porque es parte de la estrategia. Lo dejo pendiente, pero porque es parte de la estrategia. Pero el dinero no lo perdió allá, lo perdió supuestamente por falta de probidad por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque aunque ellos aleguen, bueno, lo que pasa es que sufrí un desfalco, pues sí, sufriste un desfalco, pero porque tú debiste, y la ley lo determina así, tener los controles para que o sea, si yo te estoy contratando a ti específicamente es porque tú me generas la confianza. Tú puedes contratar a otras personas que son bajo tu responsabilidad, pero si tú no tienes los controles adecuados para evitar esa situación, es tu responsabilidad y tú tienes que responder. Entonces, lo dejo hasta ahí en esa parte porque, les insisto, esto es parte de la estrategia.
La ejecución de la sentencia, solo la ejecución de la sentencia a veces por tantas apelaciones que llegan a ver y tantos, incluso a veces amparos, en este caso ya serían amparos indirectos, está establecido en la ley de amparo, ya no es el amparo directo, que esto es por la sentencia, sino amparo directo. Llega a haber tanta controversia en ese punto que llega a tener costos hasta de 40,000 pesos, solo la etapa de ejecución. Insisto, todo es recuperable, ¿no? Pero siempre y cuando ya vienes. Bueno, eh, aquí llegamos a la parte en la que les insisto. Bueno, perdón, me informan que hay otras preguntas, permítanme, voy a mencionarlas brevemente. A ver. No, son las mismas. Ok, ok, aquí están las otras, pero aquí vi otras que por ahí. Ok, ok, muchas gracias, Martín. Nos agradece. Se requiere un poder de representación colectiva vía notarial. Ok, sí, sí, no necesariamente, porque ahí tiene que ver dependiendo de cómo se procedería con la acción colectiva. Si la acción colectiva se va a presentar en la fiscalía, la propia fiscalía lo puede determinar y tiene fe pública la fiscalía. De otra manera, si se presenta, en México siempre estuvo regulada la figura del litisconsorcio, este, pasivo o activo. Y el litisconsorcio es precisamente que cuando concurren mismos actores, o sea, en este caso los demandantes, con los mismos hechos y las mismas pruebas, pues se hace un litisconsorcio. Entonces, ese litisconsorcio, si se acumulan, digámosle así, se acumulan esos expedientes, se puede solicitar cuando hay un mínimo de 30 personas requeridos, se puede iniciar la acción colectiva. ¿Sí? Pero eso son parte de la estrategia, Martín. Ya parte de la estrategia de cómo se va a determinar. ¿Sí? A ver. Y tenemos por aquí, ¿qué costo tiene ese poder notarial? Bueno, nosotros no somos notarios, y cada notario determina sus honorarios. Pero el poder notarial, qué bueno que lo menciona, porque también tiene que ver con parte de no ser víctimas de fraude colateral. eh, un, el costo de un poder como es de esta naturaleza no debe sobrepasar los 2,000 o 3,000 pesos cuando mucho, ¿sí? Hay notarios que los cobran un poquito más baratos, pero también dependerá de la entidad en donde se encuentren, porque las patentes el pago de derechos en registro público varían, ¿no? Pero más o menos esa es la situación. Hablando de la cantidad de dinero, hablando de la cantidad de dinero, de cada inversionista contra la cantidad de dinero que maneja Carlos Lazo. No podemos reunir todos los para hacer una sola demanda grupal por la cantidad que tenemos todos. O sea, a ver, Juan Carlos, lo que quise decir y el mensaje que quiero transmitir con esto es que si lo ven en lo individual, pues por supuesto que estaríamos peleando David contra Goliat, nada más que David sin la onda. Pero si lo vemos en una demanda colectiva, ya no estamos hablando de la cantidad de recursos. Obviamente, para nosotros es más fácil representar a un cúmulo de personas en acciones colectivas y manejarles un costo muy bajo a cada uno, pero para que, insisto, la unión hace la fuerza. ¿Por qué? Porque nuestro propósito tampoco es hacer nuestro agosto con esto. ¿Sí? Porque si no, lo más sencillo sería, a ver, vemos en lo individual y les cobramos como todos los abogados. No es el objetivo. El objetivo es que no se salgan con la suya. Y entonces por eso estamos proponiendo el esquema que les voy a mostrar en un momento, que insisto, el que les voy a mostrar en un momento no es el definitivo, pero esto va a quedar muy apegado a lo que finalmente vaya a resolverse. Pero ustedes se darán cuenta que lo que estamos haciendo es tener una cuantía muy significativa, precisamente para darle oportunidad a todos, independientemente de la cantidad que hayan invertido, de que puedan acceder a un medio de defensa.
porque sería injusto que las personas que invirtieron, no sé, 30,000 o 40,000 o 60,000 pesos, se queden por fuera y aceptando su pérdida, pues por falta de recursos. Eso es lo que tratamos de evitar, porque, dicho sea de paso, considero que eso podría ser una parte de una estrategia de la defensa, ¿sí? O sea, me refiero de ellos. Tirarle a que todas las personas que invirtieron de 10,000, que era el mínimo, hasta 50,000 pesos, van a desistir porque no van a poder costear una defensa legal. Y eso pueden ser millones o cientos de millones de pesos. Y entonces ya nada más nos arreglamos con los grandes capitales, ¿no? Entonces, esto, lo que sí queremos evitarlo. Y precisamente las acciones colectivas nos permiten esto. Ok, ok. Gracias, moderador. Muy bien. Los costos, insisto, que estamos proponiendo y no es definitivo, pero tal vez sufra algún ajuste, no drástico, pues, pero esto es más o menos lo que va a quedar. Esto es la representación legal, que ya es ser abogados de ustedes y aceptar el caso de cada uno de ustedes. Tengo que decir que para empezar, como lo dije hace un momento, tendríamos que tener grupos mínimos de 30 personas. Nosotros estamos pensando entablar la defensa o la estrategia con grupos de mínimo 50 personas, ¿sí? Por lo menos con 30 podremos, o sea, con grupos mínimos de 30, pero queremos que lleguen hasta 50. ¿Por qué? Porque mucha gente se va saliendo durante las etapas procesales. Inician, pero a los meses se van saliendo. Entonces, pues las demás personas que están involucradas pues no deberían de sufrir una afectación, y esto va a mermar el fondo de gastos que se vaya juntando. Por eso pensamos que tiene que ser con mínimo de 50 personas, ¿sí? Y va en función de el monto de la inversión. Es decir, si el monto de la inversión es de 10,000, bueno, lo pueden ver en pantalla, si es de 10,000 a 90,000, tendrán una cuota mensual de gastos de 1,500 el primero y segundo año, ¿sí? El tercer año sufriría en su caso una reducción del 50% para quedar en 750, y de ahí cada mes, obviamente, o sea, el tercer año pagarían 750 pesos mensuales hasta concluir con la etapa procesal. Yo considero que para el tercer año ya se tiene un panorama mucho más claro de todo esto, incluso probablemente para el segundo, ¿no? Eso sí, esto sí es importante, 35% de lo recuperado en caso de recuperación. Pero ojo, nunca, y esto sí se los garantizo y se los voy a poner por escrito, jamás vamos a pedir dinero por adelantado en concepto de honorarios. El 35% de lo recuperado sí son honorarios, pero es sí y solo si recuperamos su dinero, ¿sí? Sí y solo si recuperamos su dinero. Si no lo recuperamos, nosotros no ganamos nada. Esto es el compromiso que tenemos para ustedes con este caso y para todos los afectados. De 100,000 a 490,000, la cuota de gastos aumenta a 2,000 pesos hasta del primero al tercer año, y luego sufre una reducción a partir del cuarto año, insisto, es mensual, y queda en 1,000 pesos, con un 25% de honorarios en caso de recuperación. Y de 500,000 en adelante, una cuota mensual de gastos fijos de 2,500, ¿sí? Con un pago de honorarios del 12.5% en caso de recuperación. Bien, estos son lo que nosotros estimamos con lo que podríamos colaborar con ustedes, ¿sí? Definitivamente los gastos se van a devengar. Hay muchísimas cuestiones de gastos que se tienen que sufragar, y por supuesto que ningún despacho podría sustentarlos porque es un proceso muy muy grande, es un asunto demasiado grande, están involucrados demasiadas personas y demasiado dinero, y van a ver cualquier cantidad de pruebas y dictámenes periciales, etcétera, que se tengan que devengar. Y todo eso cuesta, desafortunadamente. Pero esta es la manera que mejor hemos encontrado para ayudar, digamos, activamente.
Por supuesto está la otra parte que les veíamos hace un momento, ¿no? Que es la de la asesoría legal por 870 pesos para ser sus asesores y ustedes buscarán al abogado pues que más les convenza o que tenga mejores costos quizás, yo lo dudo, pero puede ser. Y de todas maneras nosotros estaremos subiendo videos, contenidos e informando. Eso sí, siempre vamos a tener también abiertos ese grupo que vamos a crear el lunes para que puedan entrar a sesiones privadas y esas sesiones privadas pues van a tener también un costo de recuperación muy asequible y van a tener un periodo extenso para que ustedes puedan agotar todas sus dudas. Incluso los invito a que esperen el lunes a ese número para que puedan empezar a agendar citas si lo quieren, para que hablemos específicamente de los puntos que no he querido tocar por seguridad, que les mencionaba por estrategia, y yo con mucho gusto les puedo dar esa asesoría. Esas sesiones privadas ya tendrían un costo, pero, insisto, vamos a seguir subiendo información y siempre avances de lo que se está investigando, de lo que sepamos que podamos mencionar, para no entorpecer también las investigaciones de la Fiscalía y pues de los demás procesos judiciales que se tengan, ¿no? Este, ok, ok. Y tenemos una última pregunta, si me lo permiten. En caso de los embargos o congelamiento de cuentas bancarias a Carlos Lazo y accionistas, ¿cómo se les paga a los clientes? Bueno, no sé si es Kerime o Karime. Ok. Lo comenté hace un momento y qué bueno que lo mencionas, Karime. La inmovilización de las cuentas bancarias que hizo la Fiscalía lo hizo como una medida cautelar. Las medidas cautelares son provisionales, no son definitivas. Entonces, de ahí no se va a recuperar nada hasta en tanto un juez determine que efectivamente se le haya culpable a Carlos Lazo. Por eso es importante que pongan su denuncia de forma correcta. ¿Por qué? Porque eh, si la denuncia no se sustenta y la imputación que haga la fiscalía no prospera, pues como es una, digamos, es una movilización o una inmovilización precautoria, es decir, temporal, pues le van a descongelar. Es más, con un amparo lo puede hacer Carlos Lazo. Presenta un amparo y le descongelan sus bienes. ¿Sí? Entonces, de ahí no se va a recuperar. Si ustedes piensan que de ahí o sea, si muchos de ustedes les han vendido la idea de que es que ya la fiscalía incautó bienes y de ahí vamos a poder recuperar, sí, siempre y cuando se sustente la imputación, llegue a la etapa intermedia, se le vincule a proceso, pase a la etapa de juicio oral y en la etapa de juicio oral un juez determine que se le haya culpable y es culpable de los delitos que se le imputan. Hasta entonces van a poder determinarse el orden de prelación, cómo se van a pagar, en qué cuantías a cada quien, etcétera, etcétera, en caso de que haya dinero en esas cuentas y se tengan que rematar los bienes. Lo mismo sucede con los embargos, ¿sí? En materia mercantil. En materia mercantil sucede exactamente lo mismo. Muchos de ustedes seguramente, por desgracia, a lo mejor han tenido que enfrentarse de una u otra forma, a lo mejor a los famosos pagarés. Quiero poner el ejemplo del pagaré porque ese es el clásico ejemplo de un juicio ejecutivo mercantil. El juicio ejecutivo mercantil lo que nos dice es que trae aparejada ejecución. Eso significa que con el emplazamiento puedo requerir el pago o el embargo de los bienes del demandado. En este caso, en el contrato de comisión mercantil, no es un juicio ejecutivo mercantil porque no trae aparejada ejecución. No es un título ejecutivo como lo es un pagaré. Y por lo tanto, tenemos que esperar al dictado de la sentencia para que efectivamente el juez determine, haga la diligencia de embargo con su actuario y podamos embargar los bienes a nombre de los demandados. Entonces, y hasta entonces, ya con el dictado de la sentencia, se embargan, se obtienen, se hace el inventario y entonces se puede determinar efectivamente el orden de prelación cuando son acciones colectivas. El orden de prelación, pues bueno, si muchos no lo saben, lo menciono con todo respeto, es que digamos que se formen en la fila de las personas afectadas para que les empiecen a pagar. ¿Sí?
pero hay un orden que la ley determina, ¿no? Y eso es facultad del juez determinar el orden de prelación, ¿ok? No sé si eso responde a tu pregunta, Karime. Muy bien. Creo que tenemos otra pregunta por aquí. A ver. Muy bien. ¿Cuál es el nombre legal para evitar el poder de representación? No entiendo la pregunta. ¿Cuál es el nombre legal para evitar el poder de representación? No entiendo la pregunta. No sé a qué se refiere con el nombre legal para evitar el poder de representación. Pues digamos que si lo que quiere decir es que cómo se evitan esta parte del poder notarial, pues entonces tendría que ser que de forma personalísima usted acude a la fiscalía a presentar la denuncia y ratificarla en ese mismo momento, ¿sí? Porque la ley requiere la ratificación de la parte afectada. Pero si el poder notarial le faculta a su apoderado legal de presentarla y ratificarla en su nombre, pues entonces lo podría hacer, ¿no? No sé si eso también contesta su pregunta. Muy bien, pues bueno, esta sesión ya está por terminar, ¿sí? Les quiero agradecer por haber tenido interés yo entiendo que el interés obedece a la afectación que han tenido. Insisto, el lunes tendremos ya disponible el chat, el número, y vamos a hacer un grupo de WhatsApp para que ustedes puedan hacer preguntas, estar al pendiente de la investigación, hacer sus citas si lo desean. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos por haber estado aquí. Espero haber contestado sus dudas. La intención era esa, informarles y que esta sesión les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias y excelente fin de semana a todos.